Hi, good morning. Welcome to my class. Bienvenidos a mi clase de inglés. Hoy vamos a ver el presente simple. Es un tema bastante fácil, pero hay que tener precaución en ciertos aspectos. Así que vamos de una vez. Muy bien. Lo primero que voy a hacer es mostrarles rápidamente cómo funciona el presente simple en el idioma español. Y la verdad también es bastante fácil. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en español los verbos terminan en ar, er o ir. No hay excepciones. Siempre terminan en esos tres. Y resulta que cuando nosotros queremos conjugar un verbo, tenemos que agregar estas terminaciones a las raíces de los verbos. Obviamente, agregamos también los pronombres, ¿cierto? ¿Qué pasa? Nosotros ya lo hacemos de manera natural, porque pues aprendimos con el idioma, nacimos con el idioma y pues lo fuimos aprendiendo. A veces tenemos problemas es cuando estamos niños y nos encontramos con verbos irregulares que no permiten estas terminaciones, ¿cierto? Pero la mayoría de las veces funciona. Aquí tengo un ejemplo, aquí tengo la raíz de un verbo, el verbo caminar, y lo que hacemos es comenzar a agregar estas terminaciones. Y cuando ya queremos hacer una oración, pues la hacemos. Un ejemplo, yo camino en el parque, ¿cierto? O ella camina en el parque, y así sucesivamente. Les decía que nosotros lo hacemos de manera natural, pero los extranjeros no. Los que quieren aprender nuestro idioma deben aprenderse esto de memoria, ¿cierto? Ellos deben aprender de memoria esto. Y por eso al comienzo tienen problemas. Uno de los problemas es cuando no lo saben hacer bien o no lo dominan bien, comienzan a hablar en infinitivo. Yo creo que alguna vez han escuchado a un extranjero decir más o menos algo como, tú comer hamburguesa, tú vivir en Colombia, vivir, comer, o sea, utilizan el infinitivo, no utilizan la forma conjugada. Ya con el tiempo lo dominan y ya comienzan a hacerlo. A veces se confunden, pero la mayoría de las veces ya comienzan a hacerlo bien. Muy bien, ¿cómo funciona en el idioma inglés? Allá acabamos de decir que los verbos terminan en ar, er o ir, pero en inglés no terminan ni en ar, ni en er, ni en ir. ¿En qué terminan? En montones de miles de formas. ¿Eso es bueno o malo? La verdad es muy bueno. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un solo cuadro para todos. Aquí tomé el verbo comer, eat, y ya lo tengo conjugado, ¿cierto? Si ustedes notan de la forma infinitiva a las demás formas, para los distintos pronombres, es el mismo, mire, no hubo ningún cambio. Comparado con en nuestro idioma, miren todos los cambios que hay que registrar, ¿cierto? Aquí solamente hay un cambio. Resulta que en las terceras personas del singular, se les agrega la S, ¿cierto? Es el único cambio que hay que registrar. Entonces, miren la diferencia entre en español, lo complicado que es, y en inglés, lo fácil que es. ¿Cómo así, profesor? O sea, la mayoría de los verbos en inglés se le debe agregar la S en las terceras personas. Sí, ¿cómo no? Así es. Hay que tener, bueno, pero antes de seguir más adelante, quiero comentarles algo. ¿Qué pasaría si usted lo omitiera? Cuando usted está hablando inglés, usted dice algo como she eat pizza, she eat, omite la S. El extranjero le va a entender, pero va a saber que algo está mal. Lo mismo sucedería en español si usted omitiera la S, ¿cierto? Si usted dice, tú come hamburguesa, en vez de decir, tú comes hamburguesa, ¿cierto? Tú vive en Colombia, ¿cierto? Hay una región en Colombia que omite las S, no lo voy a nombrar para no meterme en problemas. Entonces, ¿qué pasa? Sonaría mal, suena mal, ¿cierto? Entonces, lo mismo sucede en inglés. Si usted lo omite, no va a sonar muy bien. Muy bien, ¿cómo funciona esto en oraciones? Hagamos oraciones, que es lo que necesitamos aprender. Ay, pero antes de las oraciones, mire, se me estaba olvidando esto. Voy a explicarles que acabo de decir que la mayoría de los verbos se le agrega la S, pero hay un grupo de verbos que no permite eso. Observen, entonces, mire, presente simple, las reglas del presente simple. Para las terceras personas se le agrega la S a los verbos. Pero hay un grupo de verbos, tranquilo que no es muy grande, ¿cierto? Son los que terminan en S, SH, CH, X u O. Debo agregar la ES. ¿Cómo así? Aquí tengo el verbo wash, que es el verbo lavar. Entonces yo digo, yo quiero decir, él lava los platos. Entonces ya no puedo decir he wash, sino he watches the dishes. ¿De acuerdo? Aquí para ahorita vamos a hacer una oración. Fix es el verbo reparar. Entonces yo quiero decir, ella repara el auto. He fixes the car. Fixes, ¿cierto? Debo agregar ES. Muy bien, miremos a ver cómo funciona aquí en oraciones, ¿cierto? Aquí lo tengo.
Entonces, primero, dijimos que para estos pronombres no debe haber ningún cambio en el verbo. Y observen, mire, yo digo I eat pizza, you watch TV, they go to the cinema, we study English. ¿De acuerdo? Muy bien, pero observen para las terceras personas. Para este verbo comer, she eats pizza, normal, agrego la S por ser tercera persona. Pero observen ya este verbo, watch, termina en CH, ¿cierto? Mire, watch. ¿Qué pasa en los verbos terminados en CH? Debo agregar S. Entonces yo digo, she watches TV. Pero observen, recalco de nuevo, para otro pronombre no hay que hacer ningún cambio. Los cambios solamente se van a registrar en las terceras personas. Ese es el problema que tenemos nosotros cuando aprendemos inglés. Se nos olvida que es solamente para las terceras personas. Veamos este ejemplo. Diana goes to the cinema. Diana va al cinema, ¿cierto? Debo agregar ese porque es un verbo que termina en O. ¿De acuerdo? Y por último tenemos a... Ah, bueno, pero aquí se me olvidaba, miren, lo estaba omitiendo. Los verbos que terminan en Y y están antecedidos de consonante, debo hacer este cambio. Debo cambiar la Y, ¿cierto? La debo cambiar por la I latina y después le agrego ES. Observemos que aquí en We Study English no hay ningún cambio porque no es tercera persona. Pero si es tercera persona, yo digo Juan studies English. ¿De acuerdo? Aquí sí debo registrar un cambio. ¿De acuerdo? Entonces, rápidamente recordemos que para los verbos terminados en S, SH, CH, X o O, debo agregar ES en las terceras personas. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con otra regla del presente simple, la forma negativa. Aquí les comento algo curioso con la forma negativa. Resulta que en nuestro idioma español, el no es el mismo en todos los tiempos. Un ejemplo, yo digo yo no como, NO, en presente. Futuro, yo no comeré, NO. Pasado, yo no comí, es el mismo no. En todos los tiempos es el mismo no. Pues en inglés no. En inglés cada tiempo verbal tiene su propio no. Sí, es algo bien raro, ¿no? Cada tiempo tiene su no. Entonces, observen, estos no, aquí aparece el de presente simple. Hay dos. Está doesn't y tenemos a don't. Ellos dos traducen no. Cuando estaba aprendiendo idiomas, yo tuve problemas con esto, porque yo no entendía cómo así que esta palabra tan larga significa no. Y efectivamente, significa no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué hay dos no? Porque este no va a funcionar para las terceras personas, el más largo, ¿cierto? Y el no más corto va a funcionar para estas personas. ¿De acuerdo? ¿Cómo funciona en una oración? Observemos. Volvemos al cuento de eat pizza. Entonces yo digo I eat pizza. Pero para negar yo digo I don't eat pizza. Agrego la negación después del pronombre. Igual que en español, yo no. ¿Cierto? Muy bien. Ahora vamos con un ejemplo en tercera persona. Aquí, ojo, que va a haber un cambio. Yo digo she eats pizza. Aquí agregué la S por ser tercera persona. Pero observen cuando agregué la negación. Miren lo que le pasó al verbo. El verbo ya no registra el cambio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque doesn't es un auxiliar de negación. Él no permite que esto siga con la terminación de la S. ¿Cómo así, profesor? Sí, señor. Usted ya lo debe quitar, ¿de acuerdo? Entonces, o en afirmación, debo mantener la S, pero en negación no. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos con el presente simple en su forma interrogativa. En su forma interrogativa yo tengo aquí dos auxiliares. Tengo el auxiliar do y el auxiliar das. Esos auxiliares deben ir al comienzo de la oración. En nuestro idioma español no sucede nada por el estilo parecido, empezando por los auxiliares. Pero aquí sí los necesitamos. En pocas palabras, ellos están ahí es como para anunciarnos que lo que viene después es una pregunta. Miremoslo a ver cómo funciona. Aquí digo, they live in New York. Ellos viven en Nueva York, ¿cierto? ¿Qué pasa? Quiero pasarlo a interrogación. Entonces, lo primero que debo ver es con qué pronombre está y qué auxiliar le corresponde. En este caso sería do. Lo debo colocar al comienzo de la oración, ¿cierto? Después sigue la oración de manera como estaba acá. Y por último, su signo de interrogación. Veamos qué sucede
en una tercera persona. Yo digo, she plays soccer, ¿cierto? Voy a pasarlo a interrogación. Lo primero que debo mirar es el pronombre, ¿cierto? She. Y le corresponde el auxiliar das. Lo coloco la oración, pero ¿qué sucede? Si notan que ya no va la S, aquí sí estaba en la afirmación, pero en la interrogación ya no va, ¿de acuerdo? Por la misma razón que sucedía aquí en la forma negativa, ¿de acuerdo? De acuerdo. Pues bien, así a grandes rasgos acabo de explicarles en qué consiste el presente simple. Rápidamente les recuerdo que en español tenemos unas terminaciones terminadas en ar, er o ir, ¿cierto? En inglés, esas terminaciones solamente se tienen en cuenta para la tercera persona y es un cambio muy sencillo que es agregar la S. Dijimos que en otros grupos de verbos no solamente se le agrega la S, sino la ES. ¿Cuál es ese grupo de verbos? Los verbos terminados en S, SH, CH, X u O, ¿cierto? Los verbos que terminan en Y antecedida de una consonante, se debe cambiar la Y por la I latina y agregar ES, ¿cierto? Dijimos que su forma negativa tiene dos negaciones, don y dasen. Dasen para las terceras personas y don para el resto de las personas. Esa negación va después del pronombre, ¿cierto? Y en las terceras personas, cuando se niega, debo quitar esa S o esa ES, ¿de acuerdo? O IES si es el caso. Por último, en su forma interrogativa debo agregar el auxiliar de pregunta al comienzo de la oración, ¿cierto? Y si es tercera persona, debo quitarla, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí en el video voy a dejar una hoja de ejercicios para que ustedes practiquen. Si llegan a tener alguna dificultad, me pueden hacer los comentarios ahí en el video. Muchas gracias, espero que les haya quedado claro y vuelvo y digo, si tienen cualquier duda, pues ahí se les va a aclarar. Pueden suscribirse al canal para que les puedan seguir llegando otras clases, notificaciones de otras clases, si les ha gustado esta clase, obviamente. Ha sido un placer y nos veremos pronto. Hasta luego.